Bienvenidos a Contraportada, un espacio en donde conversamos con los autores y los actores de la vida pública de México para que usted se forme una opinión que en muchas ocasiones aparece en la contraportada. Hoy me da mucho gusto volver a recibir en este estudio a Rafael Tovari de Teresa, ahora con motivo de su última publicación. Rafael, bienvenido. ¿Qué tal, Alfonso? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte otra vez. Muchas gracias. Pues usted ya conoce a Rafael Tovari de Teresa, pero vamos a conocer más detalles de su biografía y sobre todo de este libro que nos reúne el día de hoy con él, El último brindis de Don Porfirio, de Editorial Taurus. Hoy recibimos en Contraportada a una de las figuras más importantes del mundo cultural mexicano, el diplomático e historiador Rafael Tovari de Teresa. Nacido en la Ciudad de México en 1954, Tovari de Teresa es abogado por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Historia de América Latina y doctor en Historia de las Relaciones Internacionales por la Sorbona de París. Rafael Tovari de Teresa tiene una nutrida carrera en el ámbito de las instituciones culturales mexicanas. Entre otras responsabilidades, ha sido director general del Instituto Nacional de Bellas Artes y presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Dentro del Servicio Exterior Mexicano, al que ingresó en 1979, fue director general de Asuntos Culturales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ministro en la Embajada de México en Francia, asesor del secretario de Relaciones Exteriores y embajador de México en Italia. En octubre de 2008, el presidente Felipe Calderón nombró a Rafael Tovari de Teresa coordinador de los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana. Tovari de Teresa es autor del libro Modernización y Política Cultural y coautor de la obra colectiva El Patrimonio Cultural de México en 2 volúmenes. Editorial Taurus presenta su libro más reciente, El último brindis de Don Porfirio. Al hablar de aquella época legendaria, Tovari de Teresa nos muestra un régimen que se exhibía poderoso, pero que paradójicamente se encontraba a punto de sucumbir. Hace 100 años, el objetivo central de la conmemoración, más que recordar la independencia, fue mostrar al mundo que los 30 años en la silla presidencial de Porfirio Díaz habían transformado al país en una nación estable y respetada, que gozaba de crédito internacional, que marchaba en pujante progreso y que estaba marcada por los aires modernizadores que soplaban en el mundo al iniciar el siglo XX. El último brindis de Don Porfirio, de Editorial Taurus, es un libro de fácil lectura y escrito para todo tipo de público interesado en México, su cultura y su historia. Para hablar sobre este libro, le damos la bienvenida en nuestro estudio a Rafael Tovari de Teresa. Estamos en Contraportada y vamos a conversar hoy sobre El último brindis de Don Porfirio. Rafael, esta tu última obra hace una revaloración de Porfirio Díaz, que a mí me ha parecido muy interesante, porque sobre todo además nos permites conocer el contexto internacional al cual llega el régimen de Porfirio Díaz en 1910, lo cual nos da mucha mayor perspectiva de no solamente del hombre, sino de la situación de México en aquella época. Pues mira, de alguna manera eso es lo que busqué este mítico año de 1910 en la historia de México, en el que siempre se ve como el punto de partida de la Revolución Mexicana, pero también tiene su otra parte, que es el último año en el que se inicia el último momento del gobierno de Porfirio Díaz después de 30 años de tener el poder presidencial en México. Es una crónica de la vida cotidiana, de la vida social, cultural, política, que trata de dar el contexto del modo en el que se celebraron las llamadas festejos del centenario, es decir, toda la celebración del centenario del inicio de la independencia de México, de tal modo de no verla como un hecho aislado dentro de su propio gobierno y con la claridad que tuvo para llevarla a cabo, los resultados, cómo la trabajó, qué significó para el México de entonces y qué significó en su dimensión internacional el gobierno de Porfirio Díaz en 1910. Rafael, en tu obra haces un ejercicio muy interesante con fotografías y nos muestras el México de 1910 y además haces el comparativo del número de habitantes, en fin, de cuál era la situación de México y además cuál era su posición internacional. ¿Cuál es el contexto de México en 1910 respecto del mundo entero? Bueno, mira, el México de 1910 es un país fundamentalmente campesino, es un
la gente vive en el campo, solamente el 15-20% vivía en la ciudad, la expectativa de vida era de 31 años, que en comparación con los 75 de ahora, pues es muy significativo, que tiene 15 millones de habitantes, que tiene alrededor de medio millón de habitantes en la zona metropolitana de la Ciudad de México, y que ha vivido un convulso siglo XIX, es decir, un siglo de insurrecciones, de levantamientos, de pronunciamientos, de gobiernos muy breves que han... y sin dinero. Y sin dinero, porque esto ha provocado un caos económico que fue muy difícil consolidar la independencia, consolidar y crear instituciones, y realmente es hasta la llegada de Porfirio Díaz en su primera presidencia en 1876 y luego a partir de 84 hasta 1911 en la que el país tiene un respiro, y Porfirio Díaz puede llevar a cabo un programa de estabilidad política y de crecimiento económico, claro, con consecuencias sociales y de falta de libertad de expresión muy evidente en ese momento, pero él aprovecha el año de 1910 para hacer de la celebración del inicio de la independencia una verdadera culminación de su régimen. De tal modo que se fija 3 objetivos fundamentales. El primero de ellos es mostrar a México como un país serio, como un país digno de poder pertenecer a la comunidad internacional de entonces. En segundo lugar, el poder materializar con obras de infraestructura, con obras muy significativas en todo el territorio, que el país está en un camino de modernización y que ha podido crear orden e instituciones bajo el lema del positivismo de paz, orden y progreso. Y el tercer objetivo es uno en el cual ya se sitúa él mismo, en el de suturar todas las heridas históricas que el país había tenido durante ese primer siglo de inicio de vida independiente, a través de una recuperación de personajes y de no crear estos blancos y negros que hemos vivido en nuestra historia, sino contemplar las enormes y diversas tonalidades de gris que oscilan en uno y otro, y en el cual él mismo se coloca como un personaje histórico al lado de Hidalgo, de Juárez y él mismo. En muchos de los objetos conmemorativos de la época así aparecen las 3 figuras, de tal modo que él se plantea como el eslabón final de esa larga cadena de hombres que consolidaron la independencia de México. Rafael, vamos a un corte. Usted llámenos por favor al 52 30 30 60 si está en la Ciudad de México, o al 01 800 00 efecto en el interior de la República, o envíenos sus correos electrónicos a contraportada@efectotv.com. Los primeros 4 correos electrónicos que nos lleguen tendrán como regalo el libro Demasiado amor de Sara Sefcovic, de editorial Alfaguara. Regresamos después de este corte.